Aboye, feliz día para todos. Por acá Ifá Sugón, quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente a Escuela Ifá. Continuando por acá con estos videos que hacemos para nuestra comunidad en la plataforma de YouTube. Recordando que también estamos en Patreon, patreon.com, Escuela Ifá. De igual manera estamos como Escuela Ifá en TikTok y en Instagram. Si deseas comunicarte con nosotros para adquirir cualquiera de los materiales que tenemos disponible para tu formación, educación, si necesitas alguna ampliación de Odoo, puedes comunicarte a través de la mensajería interna de TikTok y de Instagram para ponernos de acuerdo en cómo hacerte llegar este tipo de materiales. Les recordamos también de igual manera a todas las personas que nos miran y nos escuchan que la plataforma WhatsApp la utilizamos solo para aquellos participantes que se encuentran dentro de la escuela. Todas aquellas personas que adquieren información a través de esta plataforma. No utilizamos el WhatsApp para tener conversaciones personales, para participar en grupos, ni nada de este tipo de situaciones. Solo utilizamos la plataforma de WhatsApp para todo lo que tiene que ver o es concerniente con Escuela de IFA, ¿ok? Eso importante. Antes de comenzar el video, pues agradecerte tu participación por acá en YouTube y de igual manera en el resto de las plataformas. Por favor, suscríbete allí al canal de YouTube. Recuerda que es gratuito y es la manera más importante o lo que puedes hacer para contribuir a que continuemos realizando contenido para la comunidad. Por favor, suscríbete al canal, dale manito arriba a este y a todo el contenido que has visto dentro de la plataforma para que este video pueda ser visto por muchas más personas. Ayúdanos con el algoritmo. De igual manera, si quieres estar al tanto del nuevo contenido que vamos haciendo, por favor activa la campana de las notificaciones. Bien, vamos a conversar en este video acerca de, como ya hicimos una primera parte en donde conversamos acerca de cómo determinar los tipos de iré o de bendiciones, bien sea en una conversación con Ifá, con Orisa, con Ebe, etcétera, etcétera, etcétera. También existe la contraparte de esta energía positiva o de esta bendición, que en este caso sería el Ibi, o la parte disruptiva, la parte negativa, y que es preferible llamar Ayewu. ¿Okay? La palabra Ayewu significa algo que se está buscando, algo que se está investigando. Es para no marcar, para no utilizar una energía negativa sobre la persona que se está mirando, o sobre ti mismo, o sobre ti misma en este caso. Se utiliza la palabra Ayewu. ¿Okay? Es decir, cuando estás en una adivinación o estás en una conversación con alguna energía de Ifá, Orisha, Egungun, Ebe, etcétera, etcétera, si esta energía dice que no hay iré, entonces hay una energía disruptiva que hay que investigar cuál es, ¿ok? Siempre les recomendamos a las personas que cuando estén haciendo, bueno, en primer lugar, si no tienes conocimiento para hacer una adivinación, bien sea con Ikin y Fa, bien sea con Opele, bien sea con Obi, Orobo, etcétera, 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 no manipules un oráculo que no conoces. No manipules una energía que no vas a saber luego cómo vas a atacar una respuesta afirmativa o negativa, cómo puedes sobreponerte a un ayewo que venga determinando cosas muy fuertes para ti o para la persona. Siempre es importante contar con la participación, el apoyo de una persona que tenga conocimiento, tenga experiencia, que lo haya hecho muchas veces anteriormente y que tenga conocimientos no solo del oráculo en general, es decir, Ikin-Ifá, Opel-Ifá, Obi, Orobo, inclusive
algunas frutas cuando se trata de energías como el B, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es importante contar con el apoyo y la participación de una persona experimentada para poder determinar un IRE o un Ayewo. ¿Ok? Muchas personas cuando ven un IRE, obviamente, como dicen muchos, IRE es IRE, y entonces por supuesto se alegran, pero el IRE a veces tiene ciertas particularidades que hay que saber abordar. De igual manera sucede cuando aparece un IBI, una energía negativa, que hay que saber atacar, abordar, eliminar, apaciguar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces es importante siempre la aclaratoria, que haya alguien de conocimiento a tu alrededor, si todavía te falta práctica, si todavía te falta experiencia en este tema. ¿Ok? En segundo lugar, siempre le recomendamos a las personas, si usted está en una iniciación, si usted está haciendo o está participando de un ITA, si usted está haciendo la revelación de un ODU para un iniciado y se determina un Ayewo o un IBI, en este caso, no lo marque. Usted debe saber cuál es, pero la adivinación no debe quedarse allí. Siempre se debe determinar un IRE inmediatamente. No debemos marcar al iniciado, ¿ok?, con una energía negativa. Siempre la persona debe irse con una energía positiva que abarque o que apacigüe a esto negativo que se vio en esa situación. ¿Ok? Esto es importante saberlo y conocerlo. De allí la relevancia de tener una persona con experiencia a tu lado si tú no la tienes. De igual manera, si estás en una adivinación, en una consulta, en una búsqueda normal, en un Osheifa, un Itadogun, una persona que viene simplemente por una adivinación regular. De igual manera, cuando aparece un Ayewo, ¿ok?, siempre es importante culminar la adivinación en IRE. Se debe revertir, se debe buscar la forma, se debe hacer la conversación debida con IFA, en este caso, hablando de IFA, para determinar cuál debe ser el IRE, por qué debe ser el IRE y qué es lo que hay que hacer para que ese IRE se manifieste sobre la energía negativa. Nunca debe cerrar una adivinación en negativo. ¿Ok? Esto deben ponerlo en práctica siempre para que, sobre todo cuando son energías disruptivas que son poderosas. Todas son negativas, obviamente, pero hay unas que tienen más poder que otras. ¿Ok? Vamos a irlas viendo. Por ejemplo, en primer lugar tenemos IQ, que habla de la muerte o desaparición. Puede ser material, puede ser física, puede ser espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Es el primer Ayogun que se conoce y que se debe preguntar. No es lo mismo ver preguntar por esta energía y que aparezca definitivamente atacando, o que está persiguiendo a la persona, o que pueda aparecer en una determinada situación, a que tú, por ejemplo, consigas, como te dije, todos son negativos, pero que tú, por ejemplo, consigas un Ayewo y ya, ¿ok? Que también vamos a hablar de él. Entonces, siempre es importante cambiar o transformar esta energía negativa a una energía positiva, como manifiestan muchos Odu Ifa, empezando por el Yobbe, ¿ok? Siempre se debe buscar el IRE, nunca cerrar una adivinación, una consulta, una averiguación, una iniciación en Ayewo o en IBI, ¿ok? Bien. Entonces, ya mencionamos a la primera. La segunda, en orden, en este caso de aparición, está Arun. Arun es un estado de contención, un estado de bloqueo, que puede ser de igual manera a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel material. Un estado de contención puede ser una contención inclusive cuando se manifiesta en la parte material, de dinero, de riqueza, que desencadena
una cantidad de problemática en la vida o en la situación que se está averiguando. Entonces tienes IQ, tienes Aaron. Luego tienes la energía de OFO, ¿ok? OFO son pérdidas. De igual manera, pérdidas materiales, pérdidas físicas, pérdidas espirituales, pérdidas de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tienes ello. Ellos son problemas de índole legal, ¿ok? Litigios, todo lo que tiene que ver con el orden legal, procesos judiciales, en donde hay que mediar a través del uso de abogados, de jueces, de fiscales, todo ese tipo de procesos en donde interviene un tercero del orden judicial para debatir si la persona es culpable o no, si le pertenece o no, si debe entrar o debe salir, etcétera, 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 se refiere a ello. ¿Ok? Luego, después de ahí, se desprenden una cantidad de Ayewu, que en este caso de IBI, que por ejemplo tenemos a Illa, que ya lo mencionamos, que son discusiones y peleas, hay gritos, hay peleas, hay golpes, hay enfrentamiento corporal, físico, también hay peleas o discusiones a nivel espiritual que se pueden manifestar. Luego tienes, por ejemplo, en ese mismo orden de ideas, tienes Olopa, que es problemas con la policía directamente, con la persona que ejerce la autoridad, puede ser militar, puede ser policía, Olopa. Tienes Oran, que es crímenes que se han cometido, problemas graves que se han cometido, que implican criminalidad, Oran. Luego tienes Ewon, que es cárcel, aprisionamiento, encarcelamiento. También ahí se puede colocar a personas que han sido secuestradas y están en contra de su voluntad, detenidas, presas, encarceladas, esclavizadas. ¿Ok? Ewon. Tienes Ogun Ota, que son guerras, enemigos que se están enfrentando a ti. ¿Ok? Y también esto... inclusive hay más de una persona involucrada en esta guerra, ¿okay? En este conflicto. Generalmente es un grupo de personas o más de una que están interviniendo en esta situación. ¿Okay? Tienes EGBA, que es una parálisis total, todo se detuvo, todo está completamente detenido. EGBA. Tienes S, que S es como que la persona ha dejado de poder mantenerse, autosustentarse, hay un problema económico grave que no permite que las cosas evolucionen, y ese se manifiesta también con Airino, que es tener pobreza, ser una persona pobre, o que haber quedado en la bancarrota, en la quiebra. Airino, eso te va a traer problemas como por ejemplo IDJ, que no te puedas alimentar bien, también es un IBI. IDJ, que falta de alimentación, una persona que no está comiendo bien. Tienes Asheti, que son dificultades, tropiezos, obstáculos que se han presentado, que pueden venir a raíz de esto que te mencioné anteriormente. Luego hay otros IBI que también suelen preguntarse, como por ejemplo Ogu, que es brujería. Brujería hecha, trabajos espirituales hechos en tu contra. Tienes Epue o Shepue. Shepue es el acto de hacer, de maldecir, de, como dicen, hablar un ifa malo, aquellas personas que se la pasan hablando mal de ti, inclusive utilizan palabras fuertes o hacen encantamiento, hacen ofo en tu contra. Eso es Epue, que te maldicen. Pudiese también un allego que sucede, eh, que puede afectar no solo la vida de esta persona, sino también se manifiesta cuando a causa de este IBI hay problemas con el entorno donde se está desenvolviendo este individuo o esta situación, que es everything, que es desobediencia. ¿Ok? La persona puede estar desacatando un consejo, una advertencia de Orisha o de Ifá, o puede ser una persona desobediente ante la autoridad X,
cualquiera que sea la autoridad, o a sus padres, por ejemplo. En una iniciación, si se ve este allevo, quiere decir que hay que ver por qué el niño o la niña, en este caso, por ejemplo, una iniciación de Sentallé, o de Ifá en este caso, por qué el joven o el niño o la niña va a ser o está siendo desobediente, si hay un problema con su ECB, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, básicamente, esto engloba la mayoría de los EWU, perdón, de los IBI. Es que estoy pensando cuando mencioné la iniciación y entonces me fui a la parte de, me fui a la parte de los niños y la desobediencia y todo esto con su ECB. Hay muchas cosas aquí con los EWU que no se respetaron, por ejemplo, en una vida pasada, egos que son propensos a romperse y esto es lo que va a causar esta desobediencia a causa de su propio B, etcétera. Uno se le vienen cosas en la cabeza por todo el tema del trabajo y todas las cosas que uno hace. Pero básicamente esto es lo que engloba la mayoría de los IBI, la mayoría de los ayogunes o energías negativas, disruptivas, que no se trata acá de entrar a la profundidad de dónde vienen, dónde proceden, pero sí entender que son elementos necesarios, ¿ok? Y que no, por ejemplo, una cosa que siempre le explicamos a las personas es que, por ejemplo, IQ es Irumole, ¿ok? Y es una energía creada por los Dumares porque tiene una función principal dentro de la vida misma. A pesar de que manifieste la muerte o el cierre de un ciclo, el cierre de una etapa, IQ simplemente viene a la Tierra a llevarse, a sacar de este plano material lo que ya definitivamente ha cumplido o ya no se necesita acá en la Tierra, por ejemplo. Pero esa energía no es la que mata a una persona, por ponerlo en perspectiva. Lo que mata a una persona puede ser el haber roto un ego, una imprudencia, la estupidez humana, que eso lo dice Ifá en la mayoría de sus versos, una energía que mata a personas, la energía de Yami, cuando está totalmente en oposición a la persona, etcétera, etcétera. O sea, son otras las cosas que intervienen para que, por ejemplo, una persona muera o desaparezca, ¿ok? Entonces, ¿y por qué decimos esto? Porque hay que entender que todas estas energías fundamentales también fueron creadas por los Dumares y se le fueron dadas, por ejemplo, a esta energía que mencionamos anteriormente de Yami para que establezcan un equilibrio, un balance dentro de la creación, ¿ok? Para que se haga justicia, para que la persona entienda que tiene que transitar por un camino correcto o puede existir, como te dije, la interacción de otro tipo de energía o de otras personas a las cuales, como tú, por ejemplo, una persona que está siendo víctima del asedio espiritual a causa de brujería, por decirlo, o a causa de maldiciones, o a causa de envidia, a causa de celos, de etcétera, etcétera, son personas que tienen que entender que definitivamente la solución está allí, haciendo EBO, haciendo lo que indica IFA, y que todo ese proceso de este tipo de energías disruptivas que, digamos, descienden de las principales, van a devolverse como un efecto boomerang a todas estas personas que las accionaron, ¿ok? Porque eso también es importante conocerlo. Si son energías disruptivas que te están afectando no por tu propia mano, es decir, tú no estás buscando que esas energías te ataquen, sino que son otras personas que las accionan para ti, hay que entender que todo esto se va a revertir. Recordemos que la energía de Ifá es una energía que puede suplantar una situación, ¿ok? Que la puede suplantar, es decir, quitar una cosa y poner otra, eso hay que entenderlo. Es una energía que puede eliminar definitivamente una situación, o es una energía que te va a ayudar a definitivamente apaciguar algo que está en tu camino, en tu destino. Esto es importante entenderlo, ¿ok? El poder de Ifá puede suplantar, ¿ok? Algo, puede eliminarlo o puede apaciguarlo. Eso es básicamente, digamos, tres vertientes de lo que el poder de Ifá hace en la vida de una persona, ¿ok? Porque si un problema que viene contigo de una vida pasada, una reencarnación X, Y o Z,
y que tú la traes y se manifiesta en tu destino acá en la Tierra, IFA puede o debe apaciguar eso, ¿ok? O en este caso puede suplantarlo o lo puede eliminar. Lo mismo sucede con todas estas energías negativas que son enviadas a ti, ¿ok? O que tú las recibiste sin ningún tipo de conocimiento de lo que esté sucediendo. Entonces ahí entra este trabajo de IFA de suplantar, de eliminar, o en este caso apaciguar, y hay que entender que cuando, por ejemplo, IFA decide o su energía hace algo como intercambiar o hace una suplantación de una cosa por otra, cuando IFA te da el iré, porque esto no es algo que tú causaste, entiende que la otra parte, ok, lo que se ha suplantado se devuelve a la otra persona. Por eso es importante, como les dije en un principio, un practicante de Ifá, un babalawo, un sacerdote de Ifá, nunca debe utilizar Ifá para hacer cosas negativas. No puedes manipular Ifá para manipular a una persona. No puedes manipular un oráculo, una adivinación, marcar un ibi, un ayego cuando no existe, conducir o llevar algo a tu beneficio. No puedes hacer este tipo de cosas porque estas tres energías de eliminación, suplantación, o en este caso apaciguar, también se aplican hacia ti, ¿ok? Y en este caso, cuando un sacerdote de Ifá, una persona que está iniciada con conocimiento de causa, está ejecutando cualquier tipo de ritual, por darle un nombre, o labor o función dentro de Ifá, para dañar o perjudicar, o simplemente queriendo digamos, figurar o tener una posición en X o determinada situación sin el debido conocimiento y experiencia, IFA también va a tomar actos sobre ti cuando esté defendiendo a la otra persona. ¿Okay? Independientemente que tú estés iniciado en IFA, tengas el conocimiento, tengas cierto grado de experiencia, tienes que entender que IFA también, cuando esté ayudando a la otra persona para suplantar, eliminar o apaciguar esa energía negativa que tú fuiste el causante como sacerdote, también IFA, entonces eso viene para ti porque tú tienes que aprender la lección, ¿ok? Y eso es un tema un poco profundo, un tema álgido muchas veces, un tema que la gente a veces no entiende, y es importante siempre, por eso IFA en la mayoría de sus versos pide honestidad, pide veracidad en la forma de practicar, en fin, una cantidad de requisitos que debe tener un sacerdote o un creyente, un practicante de Ifá o un adorador de Ifá, para evitar este tipo de manifestaciones negativas en su propia vida e inclusive en la vida de sus familiares, que es otra de las cosas importantes que le decimos acá siempre a los participantes, que una de las cosas que la gente no mide y no ve a la hora de actuar es que esa persona tiene familia. Esa persona tiene familia. Esa persona que está haciendo las cosas, que sale y dice, que sale y hace, que se hace presente y hace rituales, hace cosas que sabe que no tiene conocimiento, experiencia, o que por ganarse un dinero hace distintos rituales o distintas cosas de las cuales no está capacitado, no ha tenido la experiencia, y se le escapan detalles cuando aparece, por ejemplo, un allego X determinado, cuando Orisha o Ifá te está requiriendo una conversación que no puedes sostener porque no tienes el conocimiento, en fin, una cantidad de cosas. Entonces tú tienes que entender que hay personas a tu alrededor, familiares, desde tus ancestros, tu madre, tu padre, pasando por tu pareja, tus hijos, etcétera, 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 que pueden sufrir graves consecuencias a causa de un acto irresponsable como este. ¿Okay? Entonces, la aclaratoria, para dejarlo hasta acá y no hacerlo tan largo, es un tema, el tema de los ibios, los allegos, un tema largo, es un tema que amerita conversación, amerita disertación, porque engloba muchos aspectos importantes y que están allí. No se trata de no tenerles miedo, pero sí de respetarlos, ¿okay? Entender que están allí con una función específica para crear un equilibrio, un balance en la vida de las personas o de las situaciones en general,
y hay que saber abordarlos, ¿ok? Hay que saber abordarlos con responsabilidad, con conocimiento, para no causar daño ni a ti ni a tus seres queridos y obviamente a la persona que está acudiendo a tu casa, a tu recinto, a tu templo, a tu ayuda, de cualquier manera. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo por acá. Esperamos que tengas un día bendecido. Que los tomares siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Os boato, Ashuri Boribofuncia, Lafia. Y